El jardinero fue despedido por robo, pero la respuesta a una pregunta hizo caer a la dueña. Pedro sentía el viento suave moviendo las hojas de los árboles mientras caminaba hacia las puertas de la inmensa mansión. El camino que conducía a los jardines siempre estaba impecablemente cuidado, y con cada paso que daba, era imposible no reflexionar sobre el contraste entre el lujo del lugar y su propia realidad, simple y modesta. A sus 25 años, Pedro había abandonado sus estudios para cuidar a su padre, quien había enfermado repentinamente. La responsabilidad de asegurar el sustento de la casa y cubrir el tratamiento médico recaía sobre sus hombros, pero él aceptaba esa misión con determinación. El trabajo como jardinero en la mansión de Adriana, una reconocida empresaria millonaria, era su única tabla de salvación financiera. Había comenzado hace pocas semanas, pero su talento natural para la jardinería ya era evidente para todos los que pasaban por el lugar. Cuidar de las plantas y los exuberantes jardines le daba a Pedro una sensación de paz, una pausa temporal de las preocupaciones que rondaban su mente. La propiedad de Adriana era conocida no solo por su tamaño, sino también por el elegante y detallado estilo de sus jardines. Todos los que visitaban la mansión quedaban deslumbrados por la perfección de las flores, árboles y arbustos, y ese era el reino donde Pedro pasaba la mayor parte de sus días. No conocía mucho sobre la dueña de la mansión, Adriana, excepto que era una mujer de negocios poderosa, frecuentemente involucrada en reuniones y eventos sociales. Sus encuentros con ella eran breves, pero Pedro notaba algo en su postura fría y distante que lo hacía preguntarse qué había detrás de aquella mujer imponente. Mientras podaba uno de los arbustos, Pedro escuchó el sonido de pasos firmes. Alzó la mirada y vio a Eduardo, el novio de Adriana, caminando hacia él. Eduardo era un hombre joven y atractivo, siempre bien vestido, pero sus ojos reflejaban una mezcla de desconfianza y arrogancia. Rara vez hablaba con Pedro, pero cuando lo hacía, siempre era con un tono de superioridad. «Mantén el jardín impecable, Pedro. A Adriana le gusta que todo esté perfecto cuando tenemos visitas», dijo Eduardo de forma seca, sin siquiera hacer contacto visual. «Sí, señor», respondió Pedro, intentando no mostrar la creciente tensión que sentía siempre que Eduardo aparecía. Eduardo le lanzó una mirada rápida, como si quisiera evaluar el trabajo de Pedro, y siguió su camino. Pedro volvió a su labor, pero la presencia de Eduardo siempre parecía cargar una nube de incomodidad. Al final del día, mientras recogía sus herramientas, Pedro fue sorprendido por una voz suave que venía desde detrás de uno de los grandes árboles. «Has hecho un excelente trabajo aquí. Los jardines nunca se habían visto tan bonitos». Era Adriana, que observaba a Pedro mientras él terminaba sus tareas. Pedro se giró, sorprendido. Adriana rara vez le hablaba directamente, y un elogio de su parte era algo inesperado. «Gracias, señora Adriana», respondió él, con un toque de timidez, quitándose el sombrero en señal de respeto. Adriana esbozó una leve sonrisa, algo raro de ver. Dio algunos pasos hacia los arbustos que Pedro acababa de podar, observándolos con atención. «Siempre he creído que los jardines son el corazón de una casa», dijo ella, casi para sí misma, mientras pasaba los dedos por las delicadas flores. «Es como si trajeran vida, incluso en los momentos más solitarios». Pedro permaneció en silencio, sin saber qué responder. Nunca había escuchado a Adriana hablar de manera tan personal. Había algo en su tono que indicaba una tristeza oculta, algo que la hacía parecer distante de todo el lujo que la rodeaba. «Sigue así, Pedro», dijo ella, rompiendo el silencio, antes de darse la vuelta y regresar a la mansión. Pedro la observó mientras se alejaba. Algo en esa breve interacción lo había conmovido. No era solo el elogio, era la forma en que hablaba de los jardines, como si fueran más que solo una parte bonita de la propiedad, como si tuvieran un significado más profundo. Los días pasaron y Pedro continuaba trabajando en los jardines, siempre atento a los detalles y a lo que Adriana pudiera comentar. Sin embargo, también comenzó a notar que la presencia de Eduardo se volvía cada vez más incómoda. Eduardo aparecía con frecuencia, siempre con miradas frías y silenciosas, como si estuviera esperando que Pedro cometiera algún error.
El ambiente entre ellos se volvía cada vez más tenso, especialmente cuando Eduardo notaba que Adriana elogiaba el trabajo de Pedro. Pedro intentaba ignorar esas miradas, concentrándose en lo que realmente importaba: asegurar el dinero para el tratamiento de su padre. Por las noches, cuando regresaba a casa, encontraba a su padre descansando, y eso era su única fuente de alivio en medio del creciente malestar que sentía en el trabajo. Pero en el fondo, Pedro sabía que algo estaba a punto de cambiar. Había una sensación creciente de que los eventos por venir serían decisivos, no solo para su trabajo, sino para su propia vida. Los días siguientes transcurrieron de manera tranquila, pero Pedro no pudo evitar notar que Adriana estaba cada vez más presente en los jardines. Casi todos los días encontraba algún motivo para salir de su mansión y observar el trabajo que Pedro estaba realizando. A veces, solo observaba en silencio, pero en otras ocasiones, Adriana se acercaba para intercambiar algunas palabras rápidas y elogiar su progreso. Para Pedro, esos momentos eran extraños. Nunca había imaginado que una mujer tan poderosa y distante como Adriana pudiera interesarse tanto por algo aparentemente simple como un jardín. Sin embargo, había algo reconfortante en su presencia. Siempre parecía estar buscando paz, como si los jardines fueran un refugio donde podía esconderse del ajetreo de su vida empresarial. Cierto día, mientras Pedro estaba terminando de cortar el césped cerca de la fuente central, Adriana apareció una vez más. Estaba vestida con ropa casual, algo raro en alguien que solía estar impecablemente vestida para reuniones y eventos. Al acercarse, no dijo nada de inmediato, solo miró fijamente el agua que brotaba de la fuente. «Estos jardines», comenzó Adriana, su voz algo distante, «me recuerdan la casa donde crecí. A mi padre también le gustaba cuidar los jardines. Solía decir que un jardín bien cuidado era señal de una vida organizada». Pedro dejó de trabajar y la miró, sorprendido por el tono personal de su discurso. Aún no sabía mucho sobre la vida de Adriana, más allá de lo que escuchaba por los empleados de la mansión, pero era raro verla tan abierta. «Creo que tenía razón», respondió Pedro, intentando entrar en la conversación. «Cuidar un jardín requiere paciencia, tiempo y dedicación. Tal vez por eso me gusta tanto este trabajo». Adriana sonrió, pero había tristeza en sus ojos. «A veces siento que me falta ese tiempo. Siempre estoy corriendo, siempre en reuniones o eventos, y al final nunca tengo tiempo para apreciar las cosas simples de la vida, como un jardín bien cuidado». Pedro permaneció en silencio por un momento, sin saber cómo responder. Había una tensión en el aire, algo no dicho que parecía pesar sobre Adriana. No sabía qué era, pero podía sentir que ella llevaba algo en su corazón, algo que parecía aumentar su distancia del mundo que la rodeaba. Mientras Adriana se alejaba, Pedro se dio cuenta de que Eduardo observaba la escena desde la distancia, desde el balcón de la mansión. Su mirada, como siempre, estaba llena de desconfianza y un toque de desprecio. Pedro sabía que a Eduardo no le gustaba la atención que Adriana le estaba dando, y eso hacía que el ambiente se volviera cada vez más tenso. La presencia constante de Eduardo empezó a convertirse en una sombra, siempre flotando sobre los momentos en que Pedro y Adriana interactuaban. Con el paso del tiempo, los elogios de Adriana hacia Pedro comenzaron a ser más frecuentes, algo que no pasó desapercibido para los demás empleados de la mansión. Los susurros corrían por los pasillos con teorías sobre por qué Adriana estaba tan interesada en el joven jardinero. Algunos pensaban que era solo por el talento de Pedro con las plantas, pero otros empezaban a sospechar que había algo más. Eduardo, cada vez más inquieto, observaba todo de cerca. Sabía que Adriana no era una mujer que mostrara interés por alguien sin razón. Comenzó a sentirse amenazado. Sus celos crecían cada día y eso afectaba su relación con Adriana. Se volvía más frío, más controlador, y no podía ocultar el malestar que sentía hacia Pedro. Una tarde, mientras Pedro regaba las plantas cerca del invernadero, Eduardo se le acercó. La expresión en su rostro era sombría, casi agresiva. «Sé lo que estás intentando hacer», dijo Eduardo, con un tono amenazante. «No creas que soy tonto.
Sé exactamente el tipo de juego que estás jugando con Adriana. Pedro se quedó confundido, sin entender lo que Eduardo insinuaba. Solo hacía su trabajo, y las conversaciones con Adriana siempre eran breves y respetuosas. «No estoy jugando ningún juego, señor», respondió Pedro, tratando de mantener la calma. Eduardo dio un paso más cerca, casi invadiendo el espacio personal de Pedro. «Te voy a dar una advertencia, muchacho. Mantente en tu lugar. No pienses que puedes acercarte a Adriana y salir impune. Si cruzas la línea, me aseguraré de que pagues por ello». Pedro no dijo nada. Simplemente observó mientras Eduardo se alejaba, claramente irritado. La advertencia era clara. Eduardo se sentía amenazado, y eso no era una buena señal. Pedro sabía que su posición en la mansión empezaba a complicarse. En los días siguientes, Pedro intentó evitar cualquier confrontación con Eduardo, manteniéndose enfocado en su trabajo y tratando de no pensar demasiado en las miradas de desconfianza que lo seguían. Sin embargo, sabía que Eduardo no dejaría las cosas así. Algo estaba por suceder, y Pedro sentía que debía estar preparado para lo peor. Eduardo estaba cada vez más inquieto. Los celos lo consumían en silencio, alimentados por cada interacción entre Adriana y Pedro. Aunque intentaba mantener las apariencias, sus emociones se estaban volviendo difíciles de ocultar. Observaba cada movimiento, cada mirada que Adriana dirigía a Pedro, y su mente empezaba a formar una narrativa peligrosa. Para Eduardo, el joven jardinero no era solo un empleado más, era una amenaza. La relación entre Eduardo y Adriana, que ya era fría, se volvió más tensa. Eduardo, con su temperamento controlador, siempre había sido posesivo. Se sentía en una posición de poder al lado de Adriana, siendo el prometido de una de las empresarias más respetadas de la región. Sin embargo, la cercanía entre ella y Pedro minaba ese control, y la inseguridad crecía dentro de él como una plaga. Una noche, mientras Eduardo caminaba por los pasillos de la mansión, perdido en sus pensamientos, comenzó a tramar un plan que garantizaría que Pedro fuera eliminado de sus vidas de una vez por todas. No podía permitir que un simple jardinero amenazara su posición, su relación con Adriana y mucho menos su dignidad. El plan empezó a tomar forma en su mente, y cuanto más pensaba en ello, más seguro estaba. Era necesario crear una situación en la que Pedro quedara expuesto, algo que lo desacreditara a los ojos de Adriana. Eduardo sabía que Adriana valoraba la honestidad por encima de todo, y si Pedro era acusado de algo grave, como un robo, ella jamás lo perdonaría. A la mañana siguiente, Eduardo se despertó decidido. Tenía todos los recursos para llevar a cabo su plan. Al fin y al cabo, conocía la mansión como nadie, y sabía exactamente dónde se encontraba una de las joyas más valiosas de Adriana. Un collar de oro incrustado con diamantes, regalo de un antiguo empresario con el que había trabajado años atrás. Mientras Adriana estaba ocupada con una importante reunión en la ciudad, Eduardo actuó. Se dirigió a su habitación y, con cuidado, tomó el collar de la caja fuerte que estaba escondida dentro de un armario. La joya brillaba bajo la luz de la habitación, y Eduardo sintió una oleada de satisfacción al sostener aquel objeto tan valioso en sus manos. Sabía que, si el collar desaparecía, Adriana quedaría devastada, y el principal sospechoso sería Pedro. Con el collar bien guardado en su bolsillo, Eduardo fue a la habitación de los empleados donde Pedro guardaba sus pertenencias. Aprovechando que Pedro estaba afuera, trabajando en los jardines, entró sigilosamente en la habitación y escondió el collar entre las ropas del joven. Satisfecho con lo que había hecho, Eduardo salió sin ser visto, seguro de que su plan estaba a punto de concretarse. Más tarde, ese mismo día, Eduardo esperó el momento adecuado para actuar. Durante la cena, sacó a relucir una conversación aparentemente casual sobre la seguridad. Fingiendo preocupación, comentó que objetos valiosos habían desaparecido de otras mansiones de la región y que Adriana debería tener cuidado con sus joyas. Adriana frunció el ceño. Siempre había sido cuidadosa con sus pertenencias, y la sugerencia de Eduardo la puso en alerta.
Tal vez sería buena idea echar un vistazo a tus joyas, Adriana, sugirió él, casualmente, pero con un brillo malicioso en los ojos. Adriana, sin sospechar de las verdaderas intenciones de Eduardo, estuvo de acuerdo. Cuando se levantó para revisar la caja fuerte, Eduardo la acompañó. Al abrir el compartimiento secreto, el collar no estaba allí. El corazón de Adriana se aceleró. «Eduardo, el collar, no está aquí», dijo ella, claramente preocupada. Eduardo fingió sorpresa. «¿Estás segura de que no lo dejaste en otro lugar?» «No, siempre ha estado aquí», respondió Adriana, ahora visiblemente nerviosa. Eduardo aprovechó el momento para sembrar la duda. «Tal vez deberíamos revisar entre los empleados. No quiero acusar a nadie, pero es mejor no descartar esa posibilidad». Adriana, aunque reacia, estuvo de acuerdo. Había algo extraño en esa situación, y la idea de que alguien dentro de su propia casa pudiera haber robado el collar la dejó desconfiada. Eduardo, con una sonrisa discreta en los labios, sugirió que empezaran con Pedro. Después de todo, era quien pasaba más tiempo cerca de la mansión, cuidando los jardines y con acceso a las áreas exteriores e interiores de la casa. Adriana dudó por un momento, pero, presionada por la ausencia del collar, terminó aceptando. Poco después, Eduardo y Adriana fueron a la habitación de Pedro. Al registrar sus pertenencias, no tardaron en encontrar el collar entre las ropas del joven, y Eduardo, con falsa sorpresa, exclamó: «¡Aquí está!». Sabía que no estaba equivocado al desconfiar. Adriana miró el collar, atónita. Ella no quería creer que Pedro, el jardinero en quien había empezado a confiar, pudiera haber hecho algo así. Su mente estaba en conflicto. Eduardo, a su lado, solo reforzaba la idea de que Pedro no era tan honesto como parecía. «No puede ser», susurró Adriana, incapaz de aceptar la realidad que tenía frente a ella. Pero, para Eduardo, el plan estaba funcionando perfectamente. Ahora, solo era cuestión de tiempo hasta que Pedro fuera confrontado y, con suerte, expulsado de sus vidas para siempre. El sol ya empezaba a ponerse cuando Pedro, aún sudado y cansado de un largo día de trabajo, decidió terminar sus actividades en el jardín. Caminaba de regreso a la casa de los empleados para guardar sus herramientas cuando fue sorprendido por Adriana y Eduardo, ambos con expresiones serias, esperándolo en la puerta. «Pedro, necesitamos hablar», dijo Adriana con un tono serio pero controlado. El corazón de Pedro empezó a latir más rápido. No entendía por qué Adriana y Eduardo estaban allí, pero podía sentir el peso de la tensión en el aire. Eduardo, por otro lado, se mantenía más adelante, su semblante demostrando una mezcla de triunfo y frialdad. Parecía ansioso porque se dijeran las siguientes palabras. «¿Qué pasó?», preguntó Pedro, confundido. Adriana, visiblemente perturbada, miró directamente a los ojos del joven jardinero. Sostenía en las manos el collar que, hasta hacía poco, había estado desaparecido. Pedro reconoció la joya de inmediato. Era algo que siempre había estado en la habitación de Adriana, guardado entre sus pertenencias más preciadas. Apenas podía creer cuando vio que ese collar le era extendido. «Encontramos esto entre tus cosas, Pedro», dijo ella, su voz cargada de incredulidad y dolor. El impacto fue inmediato. Pedro, sin poder creer lo que estaba escuchando, dio un paso atrás, negando con la cabeza. Su primer instinto fue negarlo. Una sensación de total confusión invadió sus pensamientos. Eso no es posible. Yo nunca tocaría algo que no es mío», afirmó él, sintiendo su garganta seca. Cada palabra parecía salir con esfuerzo, como si le hubieran quitado el suelo bajo sus pies. Eduardo, manteniendo su expresión de superioridad, intervino. «Es exactamente lo que parece, Pedro. Tratamos de confiar en ti, pero esto…», señaló el collar con desdén. «Esto no puede ser ignorado». Pedro miró a Eduardo, percibiendo algo extraño en la forma en que hablaba. Algo en el tono de Eduardo sonaba ensayado, como si hubiera estado esperando ese momento. La mirada en los ojos de Eduardo era de triunfo, no de sorpresa ni de decepción.
Era como si estuviera disfrutando cada segundo de aquello. «Lo juro, señora Adriana. Yo no hice esto. Nunca robaría nada», insistió Pedro, tratando de mantenerse firme, aunque sentía que todo se desmoronaba a su alrededor. Sabía que estaba siendo incriminado, pero no lograba entender por qué. Adriana, aún sosteniendo el collar, parecía dividida. Había algo en los ojos de Pedro que le decía que estaba siendo sincero, pero la evidencia estaba justo frente a ella. El collar, que hasta hacía unas horas estaba desaparecido, ahora estaba entre las pertenencias de Pedro. Su mente giraba, intentando encontrar una explicación que tuviera sentido. «Necesito respuestas, Pedro», dijo ella, su voz temblorosa. «¿Cómo explicas que el collar esté entre tus cosas?» Pedro no sabía qué decir. Nunca había tocado esa joya, mucho menos la había guardado entre sus cosas. El miedo a perderlo todo, su trabajo, su dignidad, su oportunidad de cuidar a su padre, comenzaba a apoderarse de él. Pero sobre todo, el peso de la injusticia lo ahogaba. «No lo sé. No sé cómo llegó allí», respondió él con sinceridad. «Nunca haría algo así. Por favor, créame». Eduardo soltó una risa seca. «¿Creerte? Las evidencias están justo aquí. Te atraparon con las manos en la masa, Pedro. No sirve de nada tratar de escapar de esto». El silencio que siguió fue casi insoportable. Adriana miró el collar, luego a Pedro. Sentía que algo no cuadraba, pero ¿qué podía hacer? El collar estaba allí y Eduardo insistía en que se le responsabilizara. Entonces, Pedro, desesperado y sin salida, miró a Adriana, y sus palabras, cargadas de emoción, salieron de su boca antes de que pudiera detenerse a pensar. «Mi padre siempre me dijo que usted es mi madre, la mujer que me abandonó para irse a estudiar a Europa». El mundo de Adriana se detuvo. El collar que sostenía se deslizó de sus manos, cayendo al suelo con un leve tintineo, pero ella no se dio cuenta. Sus piernas flaquearon y cayó de rodillas, completamente aturdida por la revelación. Las palabras de Pedro resonaban en su mente, una y otra vez, como si estuviera reviviendo una pesadilla olvidada. Eduardo, sorprendido por la confesión, dio un paso atrás, incrédulo. Jamás habría imaginado que una simple acusación de robo terminaría con esa revelación impactante. «¿Qué?», balbuceó Adriana, mirando a Pedro como si lo viera por primera vez. El rostro de ella estaba pálido, y sus ojos, antes llenos de desconfianza, ahora revelaban una profunda confusión. Pedro continuó, su voz temblorosa, pero decidida. «Mi padre siempre dijo que usted me abandonó cuando era muy pequeño, que se fue al extranjero y nunca volvió. Nunca supe si era verdad, hasta ahora». Adriana, aún de rodillas, no podía respirar bien. Lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas mientras intentaba procesar lo que estaba escuchando. Había dejado atrás a un hijo, pero jamás imaginó que estaría allí, justo frente a ella, trabajando como jardinero en su propia casa. Eduardo, en completo silencio, observaba la escena, sintiendo que su plan comenzaba a desmoronarse de una manera que nunca previó. Adriana seguía de rodillas, paralizada por la revelación. Las lágrimas corrían libremente por su rostro, y el peso de las palabras de Pedro era abrumador. Era imposible para ella concebir la idea de que el joven que cuidaba los jardines con tanto esmero pudiera ser el mismo hijo que había abandonado tantos años atrás. Su cuerpo temblaba mientras intentaba juntar los fragmentos de una verdad que, hasta ese momento, permanecía enterrada en su pasado. «Pedro», susurró ella, casi sin voz. Su mirada estaba perdida, como si todo a su alrededor hubiera perdido sentido. «¿Tú eres mi hijo?». Pedro asintió lentamente, con sus propias emociones a flor de piel. El peso de la verdad que había guardado por años finalmente había salido a la luz, y ahora no había vuelta atrás. El silencio era insoportable, la tensión en el aire era palpable, y Pedro sentía que necesitaba decir más. «Mi padre siempre me contó que usted nos dejó cuando yo era solo un bebé. Se fue a Europa a estudiar y nunca volvió», explicó Pedro,
su voz temblorosa. No sabía qué esperar de la reacción de Adriana. Parte de él quería respuestas, otra parte solo deseaba entender qué había sucedido y por qué. Adriana cerró los ojos por un momento, intentando procesar esa avalancha de emociones. Sentía un nudo en la garganta, una mezcla de culpa y arrepentimiento que parecía consumirla desde dentro. Ese era el hijo que había dejado atrás. El mismo hijo que creía que estaría mejor sin ella. El mismo que imaginaba que tendría una vida plena lejos de su presencia. Yo nunca quise abandonarte, murmuró Adriana, aún de rodillas. Era muy joven y me dijeron que sería lo mejor para ti. Pensé que estaba tomando la decisión correcta. La voz de Adriana sonaba rota y Pedro podía ver el profundo arrepentimiento en sus ojos. Nunca imaginó que ese momento llegaría y ahora que estaba frente a él, el dolor de ver a su madre tan vulnerable lo golpeaba con fuerza. Eduardo, que hasta entonces había observado la escena sin saber cómo reaccionar, se sentía completamente perdido. Su plan de incriminar a Pedro se había salido de control y ahora se encontraba ante una verdad que nunca podría haber previsto. Lo que antes era un simple intento de deshacerse de un jardinero, ahora se había convertido en una revelación explosiva sobre el pasado de Adriana. «Esto es ridículo», exclamó Eduardo, rompiendo finalmente el silencio. «No puedo creer esto». Miró directamente a Adriana, tratando de traerla de vuelta a la realidad que él conocía. «Esto es alguna mentira que ese muchacho inventó. No puedes creerle». Pero Adriana ignoró a Eduardo. No podía apartar la mirada de Pedro, el chico al que nunca tuvo la oportunidad de conocer. Todas las dudas y sospechas sobre él habían desaparecido, y ahora solo quedaba la cruda verdad. Pedro era su hijo. Su corazón dolía por todo lo que habían perdido. «Cometí tantos errores, Pedro», dijo llorando con la voz quebrada. «Te dejé, no te busqué. Pensaba que estarías mejor sin mí». Pedro la miraba, sintiendo una mezcla de ira y compasión. Quería respuestas, pero al mismo tiempo no sabía si estaba preparado para lo que vendría. Todo lo que sabía sobre su vida hasta ese momento estaba siendo puesto patas arriba. Siempre quiso saber quién era su madre, pero nunca imaginó que fuera la mujer que ahora estaba frente a él, suplicando por perdón. «Solo quiero entender. ¿Por qué?», preguntó él, con la voz llena de dolor. «¿Por qué me dejaste?». Adriana intentó recomponerse, pero su mente era un caos. Sabía que no había justificación que pudiera borrar lo que había hecho, pero sentía que tenía que intentarlo. Tenía que explicar lo que la llevó a tomar la decisión más difícil de su vida. «Era muy joven», comenzó, respirando hondo para intentar controlar el llanto. «No sabía cómo ser madre. Me dijeron que si me iba a Europa a estudiar, tendría una oportunidad de construir un futuro mejor y que estarías bien con tu padre. Fui débil, Pedro. Fui egoísta». Pedro sintió su corazón encogerse. Parte de él quería perdonarla, entender que era humana y que todos cometemos errores. Pero otra parte, más profunda, seguía herida, creció sin una madre, y eso lo había moldeado de maneras que ni siquiera él siempre comprendía. «He esperado tanto tiempo para escuchar esto», murmuró Pedro, sintiendo el peso de sus palabras. «Pero aún así, esto no borra lo que pasó. Mi padre me crió solo, y tuve que dejar todo para cuidar de él. Nunca tuve la oportunidad de vivir la vida que tú tuviste». Adriana sollozó, su rostro marcado por las lágrimas. Quería desesperadamente revertir el pasado, pero sabía que eso era imposible. Todo lo que quedaba era el presente, y necesitaba encontrar una manera de recuperar al hijo que había perdido. Eduardo, al ver que la situación se le escapaba de las manos, intentó intervenir una vez más. «Adriana, no puedes dejarte manipular por él. Todo esto es demasiado conveniente». Adriana se levantó, secándose las lágrimas con el dorso de las manos, y miró a Eduardo con una nueva firmeza. «Basta, Eduardo. Esto ya no tiene nada que ver contigo». Pedro, observando la escena, se dio cuenta de que, por primera vez, Adriana estaba poniendo sus sentimientos por encima de todo. Estaba lista para enfrentar el pasado, por doloroso que fuera.
Y aunque aún había mucho dolor entre ellos, Pedro sabía que ese era solo el comienzo de una larga y difícil reconciliación. Adriana se levantó lentamente del suelo, aún sintiendo el peso de la revelación aplastante. La revelación de que Pedro era su hijo había caído sobre ella como una avalancha, y su mente no podía procesar por completo todo lo que eso significaba. Mientras se limpiaba el rostro empapado por las lágrimas, una ola de recuerdos y arrepentimientos inundó sus pensamientos. Cada decisión que había tomado en el pasado, cada camino que eligió, ahora resonaba en su mente como errores irreversibles. Eduardo, aún aturdido por el giro de los acontecimientos, intentaba recomponerse. Sabía que, con esta nueva información, su posición junto a Adriana era más frágil que nunca. Miró de reojo a Pedro, el joven al que había intentado destruir con una acusación falsa, ahora revelado como el hijo perdido de Adriana. Cada segundo que pasaba, Eduardo sentía que el control de la situación se le escapaba de las manos. Adriana. Eduardo intentó intervenir una vez más, su voz cargada de urgencia. Necesitamos hablar de esto. No podemos simplemente... No. La respuesta de Adriana fue firme, cortante como una navaja afilada. Se giró hacia él con una nueva determinación en los ojos. Esto ya no tiene nada que ver contigo. No ahora. Eduardo se quedó paralizado, sin palabras. Sabía que su influencia sobre Adriana se estaba desvaneciendo, y por primera vez sintió que ella estaba dispuesta a enfrentar el pasado sin él. Lo que antes parecía ser una relación sólida y controlada, ahora se estaba desmoronando ante sus ojos, y no había nada que él pudiera hacer para evitarlo. Adriana volvió a mirar a Pedro, que estaba parado, claramente emocionado, intentando procesar todo lo que acababa de suceder. El silencio que siguió era sofocante, y Adriana sabía que necesitaba un momento para lidiar con la verdad. Necesitaba estar sola, lejos de Eduardo, lejos del caos que se formaba a su alrededor. «Necesito un tiempo», dijo ella, con la voz aún entrecortada por la emoción. «Pedro, dame un poco de tiempo para procesar todo esto». Pedro asintió respetando su petición. Entendía que esta revelación era tan impactante para ella como lo había sido para él. A pesar del dolor y la rabia que aún sentía, se dio cuenta de que Adriana también cargaba un enorme peso en su corazón. Adriana se alejó, caminando hacia los jardines, el mismo jardín que había sido su escape, su refugio durante tanto tiempo. Ahora parecía ser el único lugar donde podía pensar con claridad. La suave brisa agitaba los árboles, y el sonido de las hojas susurrando al viento parecía una forma de calmar su mente inquieta. Se sentó en un banco de piedra cerca de la fuente, donde tantas veces había admirado el impecable trabajo de Pedro, sin saber jamás quién era realmente. Los recuerdos de su pasado comenzaron a invadir su mente. El día en que tomó la decisión de dejar a Pedro y su padre, las promesas que se había hecho a sí misma de que un día volvería por él, y la forma en que la vida en Europa la había consumido, haciéndole perder el contacto con todo lo que realmente importaba. Se había convencido de que su ausencia sería lo mejor para Pedro, pero ahora veía cuán equivocada estaba. Adriana sentía una mezcla de arrepentimiento e impotencia. No había forma de retroceder en el tiempo. Lo hecho está. Pero la pregunta que la atormentaba ahora era, ¿cómo podía reparar ese error? ¿Cómo podría recuperar al hijo que había abandonado? Sabía que Pedro tenía razón al sentirse enfadado y dolido. Ella se lo merecía. Aún así, el deseo de redimirse crecía dentro de ella como una llama que no podía apagar. Mientras reflexionaba sobre todo lo que había sucedido, Adriana se dio cuenta de que su relación con Eduardo también estaba en ruinas. En los últimos meses se había engañado a sí misma creyendo que Eduardo era el compañero ideal, alguien en quien podía confiar. Sin embargo, ahora que la verdad sobre Pedro había salido a la luz, todo parecía diferente. Eduardo, en lugar de apoyarla, parecía estar más interesado en mantener su propio control sobre la situación, sin ninguna consideración real por los sentimientos de ella o de Pedro. Adriana sabía que, para seguir adelante, necesitaba hacer cambios.
cambios profundos y difíciles. Su relación con Eduardo era lo primero que necesitaba resolver, pero lo más importante era encontrar una manera de acercarse a Pedro. No podía perder esa oportunidad. No podía permitir que, una vez más, el tiempo y la distancia los separaran. Mientras tanto, Pedro, que se había alejado para darle el espacio que Adriana le pidió, se sentía dividido. Una parte de él aún estaba furiosa, tratando de lidiar con el hecho de que su madre lo había abandonado durante tantos años. Sin embargo, otra parte de él quería desesperadamente creer que Adriana podía redimirse, que podrían reconstruir la relación que nunca tuvieron. Pero al mismo tiempo estaba el tema de Eduardo. Pedro sabía que Eduardo había orquestado toda esa trama para incriminarlo, y aunque Adriana había descubierto la verdad sobre su pasado, Pedro sentía que aún tendría que probar su inocencia respecto a la acusación de robo. Sabía que la revelación de ser el hijo de Adriana no borraba el hecho de que Eduardo había manipulado la situación desde el principio. De vuelta en los jardines, Adriana respiró profundamente. Sabía lo que tenía que hacer. Lo primero sería enfrentar a Eduardo y exigir la verdad. Ya no podía ignorar lo que sucedía a su alrededor. Si quería reconstruir su relación con Pedro, debía empezar por hacer justicia, y eso significaba desenmascarar a Eduardo de una vez por todas. Adriana sabía que no podía posponer lo inevitable por más tiempo. Había pasado suficiente tiempo reflexionando sobre los errores del pasado, y ahora necesitaba tomar acción. El camino hacia la reconciliación con Pedro comenzaba con una decisión difícil, pero necesaria: desenmascarar a Eduardo y enfrentarlo por su manipulación y traición. Solo así podría demostrarle a Pedro que estaba dispuesta a luchar por la verdad y por la relación que nunca tuvieron. Mientras caminaba de regreso a la mansión, sus manos temblaban ligeramente. El peso de lo que estaba a punto de suceder la presionaba, pero Adriana sentía una fuerza creciente dentro de sí. Estaba decidida a proteger a Pedro, a ofrecerle una nueva vida a su lado y a cuidar de su padre enfermo, como debió haber hecho desde el principio. Pero, antes de dar cualquier paso en esa dirección, había algo que necesitaba resolver. Al entrar en la mansión, Eduardo estaba sentado en la sala, aparentemente relajado, como si nada hubiera pasado. La observó con una ligera sonrisa, como si aún tuviera el control de la situación. Pero Adriana no estaba dispuesta a dejar que él dictara el rumbo de los acontecimientos por más tiempo. Respiró hondo y caminó hacia él, con la mirada fija en el rostro del hombre en quien alguna vez confió. «Tenemos que hablar, Eduardo», dijo Adriana con firmeza, su tono de voz frío y determinado. Eduardo, que hasta ese momento parecía cómodo, se enderezó en el sofá, dándose cuenta de que la situación podría no estar tan bajo control como él pensaba. Estudió el rostro de Adriana por un momento antes de responder. «Claro, Adriana. ¿De qué quieres hablar?», preguntó, intentando mantener un tono casual, aunque sabía que algo estaba por suceder. «Sobre Pedro y sobre el collar», dijo ella, sin rodeos. Eduardo tragó saliva, pero mantuvo la compostura. Sabía que debía moverse con cuidado, ya que cualquier paso en falso podría derrumbar todo lo que había planeado. «Ya hablamos de eso», respondió intentando sonar firme. «Pedro fue atrapado con el collar. ¿Qué más hay que decir?». Adriana cruzó los brazos, sin apartar la mirada de los ojos de Eduardo. «Sé que Pedro es mi hijo, Eduardo, y también sé que no robó el collar». El silencio en la sala se volvió ensordecedor. Eduardo abrió los ojos, sorprendido por la revelación de Adriana sobre Pedro, pero rápidamente intentó recomponerse. «¿Tu hijo?», Eduardo murmuró, fingiendo sorpresa. «Adriana, esto es una locura. ¿Cómo puedes creer algo así?». «No es una locura, Eduardo. Es la verdad», dijo Adriana con un tono cortante. «Y lo sabías todo el tiempo, ¿verdad? Por eso intentaste incriminarlo. Te sentiste amenazado por la cercanía que comenzamos a tener». Eduardo comenzó a moverse incómodamente, su confianza desmoronándose poco a poco. Intentaba encontrar una forma de salir de la situación, pero la intensidad en la mirada de Adriana le hacía darse cuenta de que, esta vez, ella no estaba dispuesta a retroceder.
No sé de qué estás hablando. Pedro es un mentiroso. Intentó engañarte para beneficiarse de tu fortuna. Y yo solo te estaba protegiendo, dijo Eduardo, elevando un poco la voz, como si intentara convencerse a sí mismo tanto como a Adriana. Adriana, sin embargo, se mantuvo impasible. Se acercó a Eduardo, con palabras tan afiladas como cuchillos. Si me hubieras protegido, habrías sido honesto. Pero en lugar de eso, intentaste destruir a Pedro. Plantaste ese collar entre sus cosas, pensando que nunca descubriría la verdad. Pero estás equivocado, Eduardo. El silencio cayó nuevamente, pesado. Eduardo, ahora visiblemente incómodo, se dio cuenta de que había sido desenmascarado. Se levantó abruptamente, con la ira y el miedo mezclados en su expresión. ¿Vas a creerle a él en vez de a mí?, exclamó Eduardo, su voz desesperada. Yo soy el hombre con quien ibas a casarte. ¿De verdad crees que un simple jardinero puede ser confiable? Adriana mantuvo su mirada firme. Pedro es mi hijo, y, a diferencia de ti, él nunca intentó manipular la verdad para beneficiarse. La declaración final de Adriana fue un golpe fatal para Eduardo. Supo, en ese instante, que su farsa había terminado. Toda la seguridad que sentía en su relación con Adriana había desaparecido. Ya no era el hombre poderoso y confiable a su lado, sino alguien a quien ella nunca volvería a ver con los mismos ojos. «Sal de esta casa, Eduardo», dijo Adriana con firmeza. «Nuestra relación ha terminado». Eduardo la miró, atónito. «Adriana, no puedes estar hablando en serio». «Lo estoy. Y si te niegas a irte, llamaré a la policía para asegurarme de que te lleven por lo que hiciste», dijo ella, con palabras tan cortantes como una navaja. Eduardo ya no tenía más argumentos. Sabía que, si insistía, Adriana haría exactamente lo que había prometido. Respiró hondo, luchando contra la frustración y la humillación que sentía. Con una última mirada de desprecio hacia Adriana, él se dio la vuelta y salió de la sala, caminando hacia la salida de la mansión. El sonido de la puerta al cerrarse resonó en la casa, señalando el fin de su relación con Adriana. Adriana, ahora sola, sintió una mezcla de alivio y tristeza. Despedirse de Eduardo fue doloroso, pero necesario. Sabía que aún quedaba mucho por resolver, especialmente con Pedro, pero ese era el primer paso. Eduardo, con toda su manipulación, estaba fuera de sus vidas. Después de respirar profundamente, Adriana supo que su próxima misión sería reconectar con Pedro y demostrarle que estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para corregir los errores del pasado. Había mucho trabajo por hacer, pero ahora, sin las mentiras de Eduardo, finalmente podía empezar a sanar las heridas que habían sido abiertas. Con Eduardo fuera de su vida, Adriana sintió una nueva claridad, pero también sabía que el camino para recuperar la confianza de Pedro sería largo y difícil. Desenmascarar a Eduardo había sido solo el primer paso, y ahora tenía que enfrentarse a una verdad aún más profunda, la necesidad de reparar la relación perdida con su hijo. A primera hora de la mañana, Adriana tomó la decisión de contratar a un detective privado. Sabía que, para probar de una vez por todas la inocencia de Pedro y la trama de Eduardo, necesitaría pruebas concretas. No bastaban solo las palabras de Pedro o sus propias sospechas. Quería que todo quedara claro y que se hiciera justicia de la manera correcta. El detective, un hombre discreto y experimentado llamado Javier, pronto comenzó la investigación. Empezó a trabajar rápidamente, revisando las cámaras de seguridad de la mansión y recopilando testimonios de otros empleados. Mientras tanto, Adriana procuraba mantener su distancia emocional, sabiendo que, por mucho que quisiera hablar con Pedro, primero necesitaba algo sólido que mostrarle. Los días pasaron lentamente, con una tensión creciente en el aire. Adriana evitaba encontrarse con Pedro en los jardines, no por falta de ganas, sino porque sabía que ese momento requería preparación. Quería asegurarse de que, cuando volvieran a encontrarse, pudiera ofrecerle algo más que disculpas. Quería traer justicia al joven que había sido tan injustamente acusado. Pedro, por su parte, también se encontraba en un estado de espera ansiosa. Desde el enfrentamiento con Eduardo y la revelación de que Adriana era su madre,
No sabía exactamente cómo sentirse. El impacto inicial aún resonaba en su mente, mezclado con dolor y confusión. Parte de él quería creer que Adriana estaba sinceramente arrepentida y lista para cambiar, pero otra parte, la más herida, cuestionaba si eso sería posible. Continuaba cuidando los jardines, pero su mente siempre estaba en otro lugar. Cada árbol podado, cada flor regada, lo hacía de manera mecánica, mientras sus pensamientos se perdían en el caos emocional que estaba enfrentando. La presencia de Adriana, o la falta de ella, también lo afectaba. Notaba que ella le estaba dando espacio, pero al mismo tiempo, eso lo hacía sentirse aún más aislado. Era como si el abismo entre ambos, creado hace tanto tiempo, todavía existiera y estuviera lejos de ser superado. Una mañana, mientras Pedro trabajaba cerca del invernadero, Javier, el detective, se acercó discretamente. Estaba en medio de sus investigaciones y pensó que sería prudente hablar directamente con Pedro. «Pedro, ¿verdad?», preguntó Javier, con una sonrisa leve, intentando romper el hielo. Pedro miró al hombre, confundido. Nunca lo había visto antes. «Sí, soy yo. ¿Puedo ayudarlo?». Javier asintió, sacando una libreta del bolsillo. «Estoy aquí por encargo de la señora Adriana. Ella me pidió que investigara lo que sucedió con el collar, la acusación en tu contra. Estamos trabajando para esclarecer toda esta situación». Pedro frunció el ceño. No sabía que Adriana había contratado a alguien para investigar el caso, pero la idea de que ella estuviera dispuesta a descubrir la verdad lo sorprendió. «¿Crees que encontrarán algo?», preguntó Pedro, con escepticismo. «Eduardo ya se fue. ¿Quién sabe si no se llevó todo con él?». Javier sonrió de manera comprensiva. «No te preocupes, Pedro. Estoy revisando todos los detalles, y hasta ahora hay algunas cosas interesantes. Además, tenemos las cámaras de seguridad. Eso podría darnos una buena idea de lo que realmente pasó». Pedro guardó silencio por un momento, procesando las palabras de Javier. Nunca imaginó que Adriana tomaría una medida tan directa, pero la presencia del detective le hizo creer que ella realmente estaba intentando arreglar las cosas. Tal vez, solo tal vez, ella estaba siendo sincera en sus intenciones. Más tarde esa semana, Javier trajo las respuestas que Adriana tanto esperaba. Revisó las grabaciones de las cámaras y encontró algo crucial: a Eduardo entrando sigilosamente en la habitación de Pedro el mismo día en que desapareció el collar. Las imágenes eran claras e incriminatorias. Ya no había duda de que Eduardo había colocado el collar entre las pertenencias de Pedro con la intención de incriminarlo. Adriana respiró profundamente cuando Javier le mostró las pruebas. Sintió una mezcla de alivio y tristeza. Alivio por saber que ahora podría limpiar el nombre de Pedro, pero tristeza al darse cuenta de cuánto la había manipulado Eduardo y hasta dónde estaba dispuesto a llegar para mantener el control. Ahora, finalmente, tenía todo lo necesario para enfrentar a Pedro y ofrecerle una verdad completa e incuestionable. A la mañana siguiente, Adriana reunió el valor y decidió buscar a Pedro. Lo encontró cerca de la fuente, donde solía pasar mucho tiempo cuidando las flores. Estaba de espaldas a ella y por un momento dudó, pensando en cómo iniciar esa conversación tan delicada. «Pedro», lo llamó, su voz suave pero cargada de emoción. Pedro se volteó lentamente, sus ojos reflejando tanto sorpresa como incertidumbre. No sabía qué esperar de esa conversación. «Hola», respondió él, vacilante. Adriana se acercó lentamente, sosteniendo los papeles que Javier le había entregado con las pruebas contra Eduardo. «Sé que las cosas entre nosotros están complicadas, y sé que aún estás intentando procesar todo lo que sucedió. Pero quiero que sepas que no voy a descansar hasta corregir lo que te hicieron». Le entregó los documentos, explicándole sobre la investigación y las cámaras de seguridad. Eduardo lo planeó todo. «Pedro, él puso el collar en tu habitación. Aquí están las pruebas». Pedro miró los papeles por un momento, sin saber qué decir. Una parte de él sintió un alivio inmediato al ver la verdad expuesta, pero otra parte aún estaba luchando contra el dolor del abandono y las mentiras del pasado. «Solo quiero que sepas»,
continuó Adriana con lágrimas en los ojos, que estoy dispuesta a hacer todo lo que sea necesario para reparar mis errores. Te debo eso, te debo la verdad, te debo una oportunidad de reconciliación, pero eso solo sucederá si tú lo deseas. Pedro permaneció en silencio, absorbiendo todo. Por primera vez, vio la vulnerabilidad real en Adriana, una mujer que, por tantos años, imaginó como inalcanzable e indiferente. Ahora, ella estaba frente a él, rogándole por una segunda oportunidad. Sabía que el camino hacia el perdón sería largo, pero en ese momento, algo dentro de él cambió. Tal vez, solo tal vez, había una posibilidad de sanación para él y para su madre. El silencio llenaba el aire mientras Pedro sostenía los papeles en sus manos, leyendo las pruebas que Adriana había traído. Sentía una mezcla de emociones que chocaban dentro de él: alivio por finalmente ver la verdad, tristeza por todo lo que había sucedido y, sobre todo, una sensación de confusión sobre lo que vendría después. Pedro sabía que Eduardo había hecho todo lo posible por arruinar su vida, pero la magnitud de la traición era mayor de lo que él había imaginado. Adriana, quien observaba cada reacción de Pedro con atención, dio un paso al frente. «Sé que esto no lo cambia todo de inmediato», dijo ella, con la voz entrecortada. «Pero es un comienzo. Quería que supieras la verdad y que esto se resolviera de la manera correcta». Pedro levantó la mirada, encontrando los ojos de Adriana. No sabía qué decir de inmediato. Las palabras parecían insuficientes para expresar lo que estaba sintiendo. Sin embargo, algo dentro de él comenzó a calmarse, como si ver la disposición de Adriana para arreglar las cosas estuviera abriendo el camino para el inicio de una reconciliación. «Gracias por haber investigado esto», dijo Pedro, rompiendo finalmente el silencio. «Honestamente, no esperaba que hicieras esto». Adriana esbozó una leve sonrisa, melancólica pero sincera. «Tenía que hacerlo, no solo por ti, sino también por mí. No puedo vivir con la idea de haber dejado que alguien tan importante fuera lastimado de esta manera». Pedro asintió, aún asimilando todo lo que estaba sucediendo. «¿Y Eduardo?», preguntó, sabiendo que el enfrentamiento con el hombre que intentó destruirlo era inevitable. Adriana suspiró profundamente. «Ya se ha ido, pero me aseguré de que pague por lo que hizo. Las pruebas están en manos de mi abogado. Eduardo enfrentará las consecuencias de sus actos». Mientras hablaban, ambos sabían que la verdad había cambiado el curso de los acontecimientos. La relación entre Pedro y Adriana seguía siendo frágil, pero la justicia que Pedro tanto necesitaba comenzaba a hacerse realidad. Esa misma tarde, Adriana se reunió con su abogado para tomar las últimas medidas contra Eduardo. Las pruebas de Javier eran irrefutables y ahora Eduardo sería acusado de incriminación y fraude. Adriana no buscaba venganza, pero sabía que Eduardo debía responsabilizarse por el daño que había causado. El abogado aseguró que Eduardo enfrentaría un proceso y las autoridades ya estaban al tanto del caso. Mientras las acciones legales se ponían en marcha, Pedro continuaba con su rutina, pero ahora con una sensación de alivio. Sabía que la justicia se estaba haciendo, y lo más importante, que Adriana estaba comprometida a corregir los errores del pasado. Aún así, algo dentro de él lo inquietaba. Sabía que en algún momento tendría que enfrentar a Eduardo directamente. Días después, cuando Pedro estaba trabajando en los jardines, se enteró de que Eduardo había regresado a la mansión, esta vez para enfrentar las consecuencias de sus acciones. El abogado de Adriana había organizado un encuentro final para que todos pudieran discutir lo que sucedería a continuación. Pedro, quien hasta entonces había evitado pensar en ello, sabía que no podría escapar de este enfrentamiento. Cuando Pedro entró en la sala donde Adriana, Eduardo y el abogado estaban, sintió el peso de la tensión en el aire. Eduardo estaba sentado, con una expresión severa, pero visiblemente afectado. Sabía que no había forma de escapar de las acusaciones que se cernían sobre él. Adriana miró a Pedro con una expresión de apoyo, mientras el abogado explicaba formalmente las acusaciones contra Eduardo. «Tenemos pruebas suficientes para llevar este caso adelante»,
Eduardo, dijo el abogado con calma. Será procesado por intento de incriminación, entre otros cargos. Eduardo, quien hasta entonces había mantenido una postura defensiva, finalmente habló. Esto es ridículo, dijo con voz cargada de amargura. Todo lo que hice fue para proteger a Adriana. No entienden. ¿Proteger?, interrumpió Adriana, con voz firme. Intentaste destruir a mi hijo, Eduardo. Eso no es protección, es manipulación, es crueldad, y ahora vas a pagar por ello. Eduardo guardó silencio por un momento, como si estuviera procesando el hecho de que lo había perdido todo. Sabía que ya no tenía control sobre la situación, pero aún así, su ira se reflejaba en cada palabra que decía. Hice lo que creí necesario para proteger nuestra relación, Adriana. Pero si prefieres creer en un simple jardinero, entonces tal vez fui un tonto al intentar... Pedro, quien hasta entonces había guardado silencio, finalmente habló. No se trata de creerme o no, Eduardo. Se trata de que plantaste ese collar para incriminarme. Destruiste la confianza de Adriana e intentaste acabar con mi vida para asegurarte de seguir teniendo el control, pero terminaste perdiéndolo todo por tu propia avaricia. Eduardo soltó una risa amarga, llena de resentimiento. ¿Y qué has ganado tú con esto, Pedro? ¿Una madre que te abandonó? ¿Una familia destruida? Las palabras de Eduardo calaron hondo, pero Pedro no dejó que lo afectaran. Sabía que Eduardo solo estaba intentando herirlo, jugando con cicatrices que aún dolían, pero, por primera vez, Pedro sentía que tenía el control de la situación. Lo que he ganado es la verdad, respondió Pedro, mirando directamente a los ojos de Eduardo. Y eso es más importante que cualquier cosa que intentaste quitarme. Eduardo miró a Pedro con desdén, pero el poder de sus palabras parecía haber desaparecido. Sabía que su juego había terminado y que finalmente se estaba haciendo justicia. El abogado entregó los documentos finales, formalizando las acusaciones, y Eduardo fue llevado para ser interrogado por las autoridades. Adriana observó en silencio mientras Eduardo abandonaba la mansión, esta vez para siempre. Una mezcla de alivio y tristeza la invadió. Era el fin de una era marcada por mentiras y manipulaciones, pero también el comienzo de algo nuevo. Una oportunidad de redención, de sanación. Cuando todo terminó, Pedro y Adriana se miraron, y por primera vez en mucho tiempo, había algo más allá del dolor y el resentimiento entre ellos. Había una nueva comprensión, un lazo que, aunque frágil, comenzaba a reconstruirse. «Esto no borrará el pasado», dijo Pedro, rompiendo finalmente el silencio. «Pero es un comienzo». Adriana asintió, con las emociones a flor de piel. «Prometo que haré lo mejor que pueda para reparar lo que se rompió, Pedro. Prometo que nunca más te abandonaré». Los dos guardaron silencio por un momento, pero la sensación de que algo más grande estaba por venir flotaba en el aire. Aún quedaba mucho por hacer, pero juntos podrían enfrentar lo que viniera. Tras el enfrentamiento con Eduardo y las decisiones legales tomadas, Adriana sabía que quedaba otro asunto pendiente, uno aún más delicado. Tendría que enfrentar el pasado y reconciliarse con la otra parte de su historia, el padre de Pedro. El hombre que había dejado atrás cuando decidió irse a Europa. Adriana sabía que este encuentro sería tan o más difícil que el que tuvo con Pedro. Era una oportunidad para, finalmente, pedir el perdón que tanto anhelaba, pero que temía no merecer. Pedro, por su parte, también estaba inquieto. Sabía que, para que la situación se resolviera por completo, su madre tendría que enfrentar a su padre, el hombre que lo había criado solo durante todos esos años. Pedro no solo quería ver a su madre enfrentando su pasado, sino que también deseaba que su padre tuviera la oportunidad de hablar, de expresar el dolor que había cargado en silencio por tanto tiempo. Una mañana, Adriana le pidió a Pedro que la acompañara a la modesta casa donde él había crecido. El lugar era sencillo, pero lleno de recuerdos. Para Pedro, cada rincón de la casa guardaba historias de su infancia y de los sacrificios que su padre había hecho para que él tuviera una vida digna. Adriana, por otro lado, veía ese espacio por primera vez, y el sentimiento de culpa la golpeaba con fuerza al imaginar la vida que había dejado atrás. Llegaron a la casa, y Pedro abrió la puerta,
llamando a su padre, que estaba descansando en el cuarto. El hombre, de apariencia frágil y cansada, caminó lentamente hacia la sala, apoyándose en un bastón. Sus ojos brillaron al ver a Pedro, pero rápidamente cambiaron a una expresión de sorpresa al ver quién lo acompañaba. Adriana, nerviosa, dio un paso al frente, sintiendo el peso del momento. Era la primera vez, después de tantos años, que miraba a los ojos al hombre que había dejado cuando se fue. Él, por su parte, la observaba con una mezcla de sentimientos difíciles de describir. Había dolor, resentimiento, pero también una curiosidad silenciosa. «Hola», dijo Adriana con la voz vacilante. «Ha pasado mucho tiempo». El padre de Pedro no respondió de inmediato. Se sentó en una silla cerca de la ventana, observando a Adriana por unos instantes antes de hablar. «Mucho tiempo, sí», dijo con voz baja y áspera. «Años, décadas». Adriana sintió el impacto de esas palabras. Cada segundo que había pasado desde que decidió irse pesaba en su corazón como una roca. «Sé que los dejé», comenzó, luchando por encontrar las palabras correctas. «Y sé que nada de lo que diga ahora puede borrar lo que hice. Pero estoy aquí porque quiero pedir disculpas. Quiero intentar arreglar lo que rompí». El padre de Pedro miró a su hijo por un momento, antes de volver la vista hacia Adriana. Suspiró como si estuviera midiendo cuidadosamente sus palabras. «Fueron años difíciles, Adriana. Criar a Pedro solo no fue fácil, pero es un buen hombre. Le enseñé lo mejor que pude, pero siempre hubo una parte de él que preguntaba por ti». Hizo una pausa, y sus ojos brillaron levemente con la emoción contenida. Él nunca supo lo que es perder a alguien, pero yo sí lo supe. Adriana sintió que las lágrimas llenaban sus ojos. Cada palabra que el padre de Pedro decía era como una herida que se abría, revelando la profundidad del dolor que ella había causado. «Sé que me odiaste por mucho tiempo, y con razón. Fui egoísta, fui inmadura, pero ahora estoy aquí, no solo para pedir perdón, sino para intentar ser parte de la vida de Pedro, y también para ayudarte», dijo Adriana, sintiendo un nudo en la garganta. «Quiero ayudarte con tu tratamiento. Quiero hacer algo para compensar todo el tiempo que no estuve aquí». El padre de Pedro la observó durante un largo momento, como si estuviera reflexionando sobre lo que Adriana había dicho. Respiró profundamente y con un tono más calmado, habló. «No te voy a mentir, Adriana. Durante mucho tiempo me pregunté cómo pudiste dejarnos. Sentí rabia, claro, pero con el tiempo me di cuenta de que cargar con esa rabia no servía de nada. Mi enfoque siempre fue Pedro, asegurarme de que tuviera una vida digna. Y ahora que estás aquí, dispuesta a hacer lo que sea necesario para reparar esto, creo que no puedo negarte esa oportunidad». Pedro, que observaba todo en silencio, sintió un alivio que lo invadía por completo. Sabía cuánto había sufrido su padre, pero también sabía que, en el fondo, no era un hombre amargado. Lo había criado con amor y ahora parecía dispuesto a permitir que Adriana volviera a formar parte de sus vidas. Adriana, por su parte, no pudo contener las lágrimas. Sabía que ese perdón no borraría los errores del pasado, pero era el primer paso para construir algo nuevo. «Gracias», susurró Adriana, con palabras casi inaudibles. El padre de Pedro asintió levemente, sus ojos reflejando la aceptación de que, a pesar del pasado, el futuro aún ofrecía una oportunidad de redención. «Vamos a superar esto juntos, papá», dijo Pedro, rompiendo el silencio. «Ahora somos una familia, de nuevo». Adriana miró a Pedro y a su padre, sintiendo una mezcla de emociones. Sabía que, aunque el camino por delante sería largo y lleno de desafíos, esa era su oportunidad para compensar el tiempo perdido. Y sobre todo, sabía que contaba con el apoyo de Pedro y de su padre para lograrlo. En los días que siguieron, Adriana comenzó a involucrarse más en la vida de Pedro y en su responsabilidad con el tratamiento de su padre. Se aseguró de que recibiera los mejores cuidados médicos, garantizando que los mejores profesionales estuvieran a su disposición. A partir de ese momento, lo que antes era una relación fragmentada por el abandono, comenzaba a reconstruirse lentamente,
con el cuidado y el tiempo necesarios para sanar las heridas del pasado. Los días siguientes estuvieron marcados por un sentimiento de renovación. La relación entre Pedro y Adriana, antes marcada por resentimiento y dolor, empezaba a dar los primeros pasos hacia algo más sólido y significativo. Adriana estaba decidida a compensar el tiempo perdido y a cuidar no solo de Pedro, sino también de su padre. El peso del pasado aún existía, pero ahora había espacio para la sanación y el perdón. Adriana se encargó de que el padre de Pedro recibiera los mejores tratamientos médicos disponibles. El cuidado que ella demostraba, tanto por la salud de él como por la manera en que se acercaba a Pedro, era genuino. Poco a poco, Pedro comenzó a bajar la guardia, permitiendo que su madre formara parte de su vida. La distancia que los separaba parecía reducirse con cada nuevo gesto de Adriana, aunque él sabía que la reconciliación completa sería un proceso lento. Una tarde, mientras estaban juntos en el jardín, el mismo jardín donde Pedro pasaba tanto tiempo trabajando, Adriana lo observaba mientras podaba algunas flores. El escenario alrededor era tranquilo, con la suave brisa moviendo las hojas de los árboles y el sonido distante del agua corriendo por la fuente. «Este lugar es hermoso», dijo Adriana, casi en un susurro. Se acercó, admirando el trabajo de Pedro. «Realmente tienes talento. Nunca me di cuenta de lo importantes que eran los jardines para la casa hasta ahora». Pedro sonrió levemente, una sonrisa que Adriana aún se estaba acostumbrando a ver, pero que le traía una calidez indescriptible al corazón. «Siempre me ha gustado estar aquí. Trabajar en el jardín me ayuda a poner las cosas en perspectiva». «Lo entiendo. Tal vez por eso siempre me gustaba pasar por aquí cuando estabas trabajando», confesó Adriana, con una mirada distante. «Nunca supe por qué me sentía tan en paz aquí. Ahora creo que tiene más sentido». Pedro no respondió de inmediato. Se permitió disfrutar de ese momento de paz, el tipo de momento que nunca pensó que podría compartir con su madre. El peso del pasado aún se cernía sobre ellos, pero ahora había una ligereza, una sensación de que, poco a poco, estaban reconstruyendo su relación. Adriana, después de unos minutos de silencio, decidió tocar un tema que había estado en su mente durante días. «Pedro, sé que me tardé mucho en contarte todo, y que me tomó demasiado tiempo corregir las cosas. Pero quiero que sepas que estoy orgullosa del hombre en el que te has convertido. Aún sin mí, lograste ser una persona fuerte, alguien que cuida de los demás. Eso es algo que admiro en ti». Pedro la miró, sintiendo una mezcla de emociones. Aún estaba procesando la complejidad de su relación con Adriana, pero sus palabras lo tocaron profundamente. Sabía que, en el fondo, aún había una parte de él que buscaba su aprobación, que deseaba escuchar esas palabras. «Gracias», respondió él, con sinceridad. «Creo que una parte de mí siempre quiso saber qué pensabas de mí, de mi vida». Adriana dio un paso adelante, tocando suavemente el brazo de Pedro. «Debería habértelo contado todo hace mucho. No puedo cambiar el pasado, pero quiero formar parte de tu futuro, si me lo permites. Quiero estar presente de ahora en adelante». Pedro asintió. Sabía que no sería fácil olvidar lo que había sucedido, pero también sabía que el perdón no se trataba solo de olvidar. Se trataba de darse a sí mismo la oportunidad de seguir adelante, de no permitir que el dolor del pasado lo definiera. «Creo que podemos intentarlo», dijo él con una voz tranquila y sincera. Esas simples palabras, pero llenas de significado, trajeron un enorme alivio para Adriana. Era la primera vez que Pedro admitía que estaba dispuesto a darle una nueva oportunidad a su relación. Aún quedaba un largo camino por recorrer, pero ese era el primer paso para reconstruir una vida en familia. En los días siguientes, Adriana continuó frecuentando la casa de Pedro y su padre, ayudando con los cuidados médicos y también involucrándose en las pequeñas tareas cotidianas. El padre de Pedro, a pesar de su salud frágil, también comenzó a aceptar la presencia de Adriana con más naturalidad, y los tres formaban, poco a poco, algo que podría llamarse familia. Un día, Adriana decidió proponer algo especial. Sabía que, para avanzar,
Necesitaban un cambio de escenario, un momento de descanso lejos de todos los dramas y del peso del pasado. «Pedro, tu padre y tú deberían pasar unos días conmigo en mi casa», sugirió Adriana con una cálida sonrisa. «Sería bueno para los tres. Podemos cuidar de tu padre ahí, con toda la comodidad necesaria, y tal vez disfrutar un tiempo juntos sin tantas preocupaciones». Pedro, que inicialmente se mostraba renuente, se dio cuenta de que la idea de pasar unos días con su madre, lejos de la rutina agotadora, podría ser exactamente lo que necesitaban. Además, sabía que su padre apreciaría el cuidado extra. «Creo que puede ser una buena idea», dijo finalmente, aceptando. Adriana sonrió, sintiéndose agradecida por cada pequeño avance que lograba junto a Pedro. Esos días juntos serían otra oportunidad para conectarse, para crear nuevos recuerdos y, poco a poco, borrar las cicatrices que el tiempo había dejado. Cuando llegó el día, Pedro, su padre y Adriana se fueron a la mansión de ella. Allí, todo estaba listo para recibirlos con comodidad. La atmósfera era ligera, y por primera vez, Pedro sintió que estaba en un lugar donde ya no cargaba con las sombras del pasado. El tiempo que pasaron juntos fue simple, pero lleno de momentos significativos, y, poco a poco, lo que antes parecía imposible, ahora comenzaba a hacerse realidad. Una nueva vida, con una familia que, aunque marcada por el pasado, estaba decidida a levantarse. En los últimos días, Pedro reflexionó sobre cómo había cambiado su vida desde que Adriana regresó. Sabía que aún habría desafíos por delante, pero también sabía que, con el esfuerzo de todos, el futuro finalmente estaba lleno de esperanza. Adriana, por su parte, veía florecer la relación con Pedro, así como los jardines de la mansión que él tanto amaba cuidar. El tiempo, que antes parecía un enemigo, ahora era un aliado, y juntos seguirían construyendo lo que se había perdido, una familia.